Hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Al vernos espiritualmente, somos ángeles que pecaron en el cielo y fueron arrojados a esta tierra. Cuando vemos la historia del Génesis, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y fueron expulsados del Edén. En realidad, su historia puede verse como una parábola que explica el proceso de nuestra expulsión del cielo. El hecho de que pecamos en el cielo y fuimos arrojados a esta tierra puede ser confirmado a través de las palabras de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Apocalipsis capítulo 12 y muchos otros versículos. En el pasado, cuando Dios apareció en la carne delante de la morada de Abraham, este último lo reconoció, lo recibió y lo sirvió. Asimismo, hace 2000 años, personas como Pedro, Juan y Santiago reconocieron y recibieron a Jesucristo como Dios que vino a la tierra en la carne. La Biblia profetiza que en los últimos días, en la época del Espíritu Santo, Dios vendrá a la tierra una vez más en la carne para guiar a la humanidad al camino de la salvación. Entonces, ¿acaso no deberíamos todos reconocer y recibir a Dios cuando venga en los últimos días? En la época de la iglesia primitiva, numerosas personas practicaban el judaísmo, sumos sacerdotes, fariseos, maestros de la ley y todos los judíos. En ese momento, Jesucristo, el Dios en el que creían y adoraban en el judaísmo, descendió a la tierra en la carne y apareció delante de ellos. Sin embargo, ellos lo rechazaron, traicionaron, persiguieron y se burlaron del Dios en quien creían. Incluso lo crucificaron, acusándolo de herejía. Este incidente ocurrió en la historia de Israel. Lo mismo sucede en esta última época. Si no comprendemos la enseñanza de la Biblia sobre cómo aparecerá Dios en esta tierra, esta permanecerá como un misterio para nosotros e inevitablemente terminaremos en una situación miserable en la que negaremos y rechazaremos al Mesías. Es por eso que la Biblia es el gran misterio. Si no podemos resolver el misterio, no podremos reconocer a Jesús aunque Él esté junto a nosotros. Así como los discípulos no pudieron reconocer a Jesús después de su resurrección, a pesar de haber hablado con Él en el camino a Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, debemos reconocer a Dios en esta época. Por esta razón el profeta Oseas escribió en Oseas capítulo 6, proseguiremos en conocer a Dios. Como saben muy bien, en los Estados Unidos se encuentra el famoso edificio Empire State. ¿Qué pensarían si alguien dijera que el edificio Empire State se construyó por sí mismo? ¿Puede formarse por sí mismo? Nunca podría formarse por sí mismo, ¿verdad? Sin embargo, cuando alguien dice que la Tierra se formó por sí misma, la gente no lo discute, es muy extraño. ¿Alguno de ustedes ha visto a la persona que construyó el edificio Empire State? La mayoría no lo ha visto. Sin embargo, el edificio existe. Piensen en la Tierra, el Sol o en las innumerables estrellas del universo. Nunca pueden formarse por sí mismas. Alguien las creó. Es solo que la gente no conoce a aquel que las creó. ¿No es así? No lo sabemos, pero ya que existen, alguien debe haberlas creado. Él creó la Tierra para que girara alrededor del Sol y regresara a su punto de partida después de 365 días. Él creó la Luna para que girara alrededor de la Tierra y estableció su periodo orbital en 29,5 días. Haciéndolas girar y rotar, creó un sistema donde se producen las mareas para que el suministro de oxígeno sea suficiente en el ecosistema. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Está escrito que los que dicen que Dios no existe son necios. Así es como la Biblia describe a tales personas.
Entonces hoy reconozcamos a Dios a través del título, El gran misterio, el secreto de la Biblia. Debemos conocer a aquel que creó el universo y dio el aliento de vida a la humanidad. Aquel a quien debemos conocer claramente es el que nos guiará por el camino de regreso a nuestro eterno hogar celestial. Debemos resolver este misterio durante nuestra vida. De lo contrario, pasaremos toda nuestra vida despertándonos por la mañana, yendo al trabajo, regresando a casa después del trabajo, durmiendo en la noche y repitiendo esto hasta nuestra jubilación. Mientras hacemos esto y aquello, nuestra vida llegará a su fin. Nunca sabremos por qué hemos nacido y para qué debemos vivir durante el transcurso de nuestra vida. No habrá un propósito en la vida. No obstante, vinimos a esta tierra por una razón específica. También hay una razón específica para dejar esta tierra. Entonces, cuando llegue el momento de dejar esta tierra, ¿no deberíamos ir a un buen lugar? La Biblia dice que las personas están destinadas a morir una sola vez y después tienen que enfrentar el juicio. En otras palabras, el juicio puede ser expresado como una sentencia. ¿Acaso no se aplica este término a los pecadores? Por eso está escrito en Romanos capítulo 3 que todos los seres humanos sobre esta tierra son transgresores que cometieron pecados en el cielo y que no hay ni uno solo que sea justo. Cuando nuestra vida en esta tierra termine y enfrentemos la sentencia espiritual, Dios verá cuánto nos arrepentimos en esta vida mientras estuvimos en la tierra. Muchos dicen que la verdad del cristianismo es muy ficticia o mitológica. Sin embargo, no es así en absoluto. Alguien que solo ve la parte posterior de una persona dibujaría a dicha persona sin ojos ni nariz. Alguien que solo ve la parte frontal de una persona dibujaría solo la parte frontal de esa persona. Sin embargo, una persona cuenta con una parte frontal, un costado y una parte posterior. Ya que las personas no ven la verdad en 3 dimensiones, no pueden resolver el misterio de Dios. ¿Acaso Dios no vino a esta tierra y nos dio la sabiduría para resolver este misterio a través del nuevo pacto? ¿Acaso no hizo el gran camino llamado Nuevo Pacto para que la humanidad se arrepintiera y regresara al eterno hogar celestial? Acerca de este asunto, veamos juntos la palabra de Dios. Pasemos al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, en otras palabras, si alguien agrega algo a las palabras de la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia advierte que recibirán los desastres. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, quitar de las palabras significa sustraer. Y si alguno sustrajere estas palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto significa que no podrán entrar en la santa ciudad, el glorioso hogar celestial. Si resumimos esto, ¿acaso no significa que nunca debemos añadir o quitar de las palabras de Dios? Debemos entregar las enseñanzas de la Biblia tal como son. Está escrito que no debemos añadir ni quitar de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que conforman la Biblia? Veamos juntos Juan capítulo 5, versículo 39. En el capítulo 5, versículo 39, Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis. ¿Qué parece que en ellas tenéis? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todas las palabras escritas en la Biblia dan testimonio de Jesús. Continuemos con el versículo 40. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aunque siguieron a Jesús, presenciaron el milagro de los panes y los peces, y escucharon las palabras de vida todo el tiempo, no creyeron verdaderamente en sus palabras. Por eso señalaron su aspecto físico y dijeron, ¿no eres el hijo de José y María?
¿Cómo pues dices, del cielo he descendido? ¿No está también aquí con nosotros, en el vecindario, sus hermanas? ¿Cómo puede mentir y decir que descendió del cielo? Así es como muchos judíos veían a Jesús en ese tiempo. Es muy lamentable. ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús? Fue porque el misterio de Jesús no estaba resuelto. No tuvieron la sabiduría para resolverlo. Creo que conocen la historia de la Esfinge de la mitología griega. La Esfinge planteaba acertijos a los viajeros que querían pasar por la ciudad de Tebas. Si resolvían el acertijo, se les permitía pasar. ¿Qué sucedía si no resolvían el acertijo? Eran asesinados antes de entrar en la ciudad. Tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad espiritual. La Biblia es el acertijo espiritual y el gran misterio. La Biblia no es una obra clásica o literaria, sino un medio que nos permite ver el mundo espiritual invisible. Con respecto a este misterio, Jesús explica en Juan capítulo 5, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. El libro de Salmos da testimonio de Jesús, y el libro de Génesis también da testimonio de Jesús. ¿No es asombroso? Hoy en día, en muchas pinturas, Jesús es representado de forma tan hermosa que cualquiera podría admirar su apariencia. Sin embargo, en la Biblia, Jesús no es descrito de la misma manera. Él no fue bien recibido por la gente. Él fue rechazado en todas las ciudades, perseguido, a veces escupido y abofeteado. La gente lo acusaba de herejía diciendo, ¿cómo puedes tú, un simple hombre, pretender ser Dios? Él no era admirado por la gente como en las imágenes de Jesús que vemos hoy en día. ¿Acaso Dios no prometió que vendría a esta tierra por segunda vez en esta época en la que vivimos? Veamos juntos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Él apareció por primera vez en esta tierra, vino a la tierra de Israel con el nombre de Jesús. La Biblia profetiza que aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo tendrá lugar su segunda venida? ¿Dónde aparecerá? ¿Cuál es la señal para que reconozcamos a Cristo en su segunda venida? Necesitamos encontrar las respuestas a estas preguntas. Primero examinemos la escena en la que Jesús habló con Pedro hace 2000 años. Pasemos a Mateo capítulo 16. Veamos Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús planteó un acertijo a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Por qué me siguen? Pedro respondió de inmediato, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuemos leyendo el versículo 17 para ver la reacción de Jesús ante la respuesta de Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué Pedro fue recompensado de esta manera?
fue porque dio la respuesta correcta al acertijo más grande. En ese tiempo, otras personas reconocieron a Jesús solo como el hijo de alguien. Sin embargo, Pedro dijo, «Tú eres Dios que vino en la carne». Como dio la respuesta correcta de inmediato, Jesús dijo, «Te daré las llaves del reino de los cielos». Le dio a Pedro una gran autoridad como recompensa. Por otro lado, los judíos, que desconocían la verdadera identidad de Jesús, participaron en su crucifixión. Incluso gritaron, «Si somos culpables de crucificar a Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Esto muestra que las personas del mundo no reconocieron a Jesús, ¿no es verdad? Por tal razón, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 11? Jesús dijo, «Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». Puesto que la humanidad no sabe arrepentirse de sus pecados, cada uno elige su propio camino de vida. Dios tuvo compasión de la humanidad y se vistió de la carne para enseñarles el camino de regreso al reino de los cielos. Ahora, veamos la situación de los líderes religiosos y de las personas que eran consideradas privilegiadas en aquella época. Veamos las palabras escritas en Hechos capítulo 24, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Y cómo está escrito? Cabecilla de la secta de los nazarenos. Jesús es llamado Jesús de Nazaret. Jesús creció en Nazaret y predicó mucho el Evangelio en la ciudad de Nazaret. Debido a que muchas personas en la sociedad judía de ese tiempo llevaban el nombre de Jesús, para distinguirlo específicamente, la gente lo llamaba Jesús de Nazaret. Pero en este versículo dice, la secta de los nazarenos. Aquí, el sumo sacerdote, un orador, y los ancianos acusaron al apóstol Pablo ante el gobernador, diciendo, debido a su fe en la religión de Jesús, debe ser castigado sin lugar a duda. Después de que Jesús ascendiera al cielo, trataron a los creyentes en él como la secta de los nazarenos. En efecto, era una puerta estrecha. Aquellos que reconocieron a Jesús son los que resolvieron el gran misterio. Ellos fueron los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. ¿Acaso no son estas personas los personajes más admirados de todo el cristianismo hoy en día? Reconocer a Dios cuando viene a esta tierra, en la carne, no es una tarea fácil. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención? Necesitamos prestar atención a las palabras de Juan capítulo 5, versículo 39, donde Jesús dijo, «Las Escrituras son las que dan testimonio de mí». ¿Cómo es testificado Cristo en la Biblia? Para encontrar la respuesta, veamos las palabras escritas en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está escrito, después de esto indica el acontecimiento del capítulo 6. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. La higuera simboliza tanto a la nación de Israel como al pueblo de Israel, ¿verdad? Proféticamente el viento en la Biblia significa guerra. Por lo tanto, desde una perspectiva espiritual se puede decir que después de la Segunda Guerra Mundial, los ángeles actualmente están deteniendo la guerra. En el momento en que estos vientos sean soltados, se desencadenará la gran batalla final del Armagedón, la última batalla de la humanidad. Continuemos con el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿De dónde subía el ángel? Está escrito, de donde sale el sol. Por tanto, el último ministerio del Evangelio debe empezar en un país del Oriente, de donde sale el sol. Por favor, observen el mapa. La isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibió la revelación, está justo al lado de Turquía, ¿no es así?
Mirando el país más oriental desde allí, encontrarán a Corea del Sur. Veamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan vio todas las revelaciones mientras estaba en la isla de Patmos. Regresemos a Apocalipsis capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 2 dice: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Poner un sello en algo implica que me pertenece, ¿no es así? El sello del Dios vivo se refiere a la señal de Dios. Según este versículo, ¿dónde será puesto el sello de Dios? Leamos de nuevo el versículo 3, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. ¿Dónde será puesto el sello? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Según Apocalipsis capítulo 7, ¿de dónde aparecerá el último evangelio de Dios? Aparte de la Iglesia Católica, si se considera la fortaleza del protestantismo, ¿acaso no sería los Estados Unidos? Por tanto, podemos decir que todos ellos han empezado desde el occidente. Sin embargo, la última obra del Evangelio de Dios apunta a la tierra lejana del oriente, es decir, Corea del Sur. Por eso la Biblia muestra muchos contenidos relacionados al oriente. La Biblia testifica claramente que la última obra de sellar al pueblo de Dios debe comenzar en Corea del Sur, la tierra lejana del oriente. Entonces, ¿quién vendrá y llevará a cabo esta obra? ¿Cuál será su señal? Lo que Él tiene es el sello de Dios, ¿no es así? Debemos confirmar este asunto. Vayamos al capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El poder de hacer daño significa, en términos simples, el poder de provocar desastres, diciendo: ¿Qué les dijo a los 4 ángeles que tienen el poder de provocar desastres? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No hagáis daño. En otras palabras, no traigan desastres sobre ellos. Esta obra se lleva a cabo mientras Dios detiene los desastres. El sello de la Biblia puede ser descrito como una señal por la cual podemos escapar de los desastres. Vayamos a Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. ¿Qué les ordenó? Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. En Apocalipsis capítulo 7 está escrito como un sello en la frente, y en este versículo está escrito como una señal en la frente. Aquellos que tengan esta señal se salvarán por completo del último desastre de Dios. Esta es la promesa de Dios. Podemos encontrar la promesa de que Él nos salvará de todos los desastres en la historia del tiempo de Moisés hace 3500 años, ¿verdad? Abramos Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice: Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hace 3500 años, ¿qué hicieron los ángeles destructores cuando vieron las casas marcadas con la sangre del Cordero de la Pascua en los dos postes y en el dintel de las casas? Pasaron por encima de las casas. ¿No es por eso que Dios estableció el nombre de esta fiesta como Pascua, que significa que los desastres pasan por encima? Por tanto, ¿cuál es el significado de la profecía de Apocalipsis capítulo 7 sobre el sello de Dios que aparecerá en el oriente? ¿Qué traerá Dios cuando venga de Corea del Sur, la tierra lejana del oriente? Está profetizado que aparecerá con la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Entonces, vayamos al Nuevo Testamento y veamos cómo Jesucristo guardó la Pascua. Veamos Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pasemos al versículo 26 para ver cómo celebró Jesús la Pascua. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto, ¿qué es? Es mi cuerpo. Y tomando la copa contiene el vino de la Pascua. Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan de la Pascua representa el santo cuerpo de Cristo y el vino de la Pascua representa la santa sangre de Cristo. De esta manera, Jesús enseñó la ceremonia de la Pascua como el nuevo pacto para toda la humanidad. Entonces, ¿qué se le promete a la humanidad cuando siga esta enseñanza? Continuemos con Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, en otras palabras, si no comen la carne de Jesús ni beben la sangre de Jesús, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podemos comer la carne y beber la sangre de Jesús? Jesús prometió que el pan y el vino de la Pascua son la carne y la sangre del Hijo del Hombre, y concedió la vida eterna a través de ellos. Jesús puso esta preciosa promesa en la verdad de la Pascua. Sin embargo, después que Jesús ascendió al cielo y los apóstoles dejaron este mundo, la Iglesia comenzó a introducir sistemas que no tienen nada que ver con el cristianismo, como la veneración de la cruz, la Navidad y el culto dominical, que son reglas del culto al Dios Sol. Surgió una controversia entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente que se centraba en Roma. A esta se le denomina la controversia de la Pascua. La palabra Pascua es la palabra griega para referirse a la Pascua. Esto se puede encontrar en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 155 después de Cristo, tuvo lugar el primer intento de abolir la Pascua. En el año 197 después de Cristo, tuvo lugar un segundo intento. Finalmente, en el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó a las iglesias de Oriente y Occidente a un concilio. Este concilio estableció la regla de abolir la Pascua y celebrarla en el día de resurrección, el domingo. ¿Pueden los hombres cambiar arbitrariamente las leyes de Dios?
la Pascua, el sello de Dios, desapareció por completo de la tierra. Por lo tanto, para predicar la Pascua del nuevo pacto en esta tierra, Cristo Ansanjón estableció la iglesia oficial llamada Iglesia de Dios en 1964. Desde entonces, la Pascua, el sello de Dios, ha sido restaurada. Por eso, ahora debemos comprender a Cristo, quien aparecerá por segunda vez, y resolver el gran misterio. Sin resolver este misterio, nunca podemos esperar la salvación eterna ni el reino de los cielos. Veamos Isaías capítulo 25, versículo 6. En el versículo 6 dice: «Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados». ¿Por qué se describe el vino como añejo? Es porque el vino de la Pascua no se había abierto desde el año 325 después de Cristo. La verdad de la Pascua estuvo oculta por unos 1600 años. Dios hará un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué destruirá para siempre? Destruirá a la muerte para siempre. Destruir a la muerte para siempre es, en otras palabras, la vida eterna. En los 66 libros de la Biblia, solo el vino de la Pascua tiene la promesa de la vida eterna. Veamos de nuevo el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, en la última época del Espíritu Santo: He aquí este es. ¿Quién es Él? Este es nuestro Dios. ¿Cómo pudieron estas personas llegar a este entendimiento? ¿Qué presenciaron? Ellos proclaman: «Este es nuestro Dios, que ha abierto el camino de la vida eterna para la humanidad con vinos añejos. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación». Hoy en día, existen numerosas iglesias como la arena del mar. Cuando Dios venga a esta tierra por segunda vez, ¿de dónde aparecerá con su sello? Está profetizado que vendrá definitivamente de la tierra del oriente, de donde sale el sol. ¿No es por eso que está escrito que la luz del Evangelio brillará desde el oriente y alcanzará el occidente? Esta es la dirección del Evangelio. El Evangelio no viene del mundo occidental al mundo oriental, sino que debe difundirse del mundo oriental al mundo occidental. A través de esto, la humanidad debe resolver el gran misterio. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todos debemos ser capaces de proclamar de esta manera. Aquellos que proclaman de esta manera en Isaías capítulo 25, versículo 9, son los que han resuelto el gran misterio. Cuando Dios nos pregunte: ¿quién decís que soy yo?, debemos ser como Pedro y decir: usted es el Cristo, el verdadero Dios que vino a esta tierra en la carne. ¿No es así? Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.